Ejercicio 2.10, inciso A. Determine voltaje sub cero y corriente del diodo para las redes de la figura 2.155. Pasando al inciso A de nuestro ejercicio 10, podemos observar que en este ejercicio nos pide que hallemos voltaje sub cero y corriente del diodo. En este caso, la corriente del diodo no es la misma que vamos a tener en todo el circuito, ya que solo nos pide en uno de los diodos. No importa cualquiera, ambos son iguales, ¿no? Entonces, para poder resolver esta clase de ejercicio, primeramente vamos a pasar a redibujar, que colocamos primeramente nuestra fuente de 20 voltios. Aquí vamos a dibujar nuestros diodos, ambos de silicio, SI, SI. Vienen a nuestra resistencia de 4.7 kiloohmios, 4.7 kiloohmios. Aquí nuestra tierra. Y aquí va a venir nuestro voltaje sub cero. Ya podemos observar que de primero nuestro voltaje sub cero es solo el voltaje que va a caer en nuestra resistencia. Polarizamos. Ya como vemos que el signo positivo se encuentra acá, viene en esta posición nuestro signo, ¿no? Entonces vamos polarizando. Más, menos y más, menos. Como se puede observar, nuestro diodo de silicio puede estar polarizado de forma directa o inversa. Gracias a la disposición de los signos, se puede ver que está de forma directa. Eso quiere decir que hay flujo de corriente. Podemos hallar primeramente el voltaje sub cero, que es simplemente el voltaje que cae en nuestra resistencia. Y al tener un circuito muy sencillo en el cual solo consta de una fuente de los diodos y de una resistencia, podemos descartar ya de que lo único que nos va a consumir voltaje en nuestro circuito son los diodos de silicio. Y al estar en paralelo, solo nos consumen 0,7. Entonces eso quiere decir que tenemos los 20 voltios menos 0.7 de ambos diodos. Al estar en paralelo gastan la misma cantidad de voltaje, ¿no? Entonces nuestro V sub 0 nos daría un valor de 19.3 voltios. Listo. Pasando a hallar la corriente del diodo. No podemos decir, como lo dije anteriormente, que la corriente del diodo es la misma que la corriente de todo el circuito, ya que aquí podemos observar que se parte en dos. Entonces es sencillo. Para hacer este análisis necesitamos la corriente del circuito, que le vamos a llamar corriente sub C, que es igual a el voltaje de nuestra resistencia sobre la misma resistencia. Así vamos a hallar la corriente de nuestro circuito, que nos va a dar un valor de 19.3 dividido 4.7 por 10 a la 3. Como podemos observar, nos da un valor de 0.004106. Ya teniendo este valor en amperios, lo vamos a llevar a miliamperios, que nos va a dar un valor de 4. A ver, de nuevo lo borro. 4.106 miliamperios. Ya teniendo este valor, podemos resolverlo de forma mucho más sencilla, ya que, como lo dije anteriormente, nuestra corriente se parte en dos, es decir que nuestro valor va a ser la mitad de la corriente de nuestro circuito. Corriente del diodo es igual que decir corriente del circuito entre 2, que es 4.106 miliamperios dividido 2. Colocando eso a la calculadora nos da un valor de 4.106 dividido 2. Aquí lo tenemos. Corriente del diodo nos va a dar igual a 2.053 miliamperios.
Ejercicio 2.10, inciso B. Determine voltaje sub 0 y corriente del diodo para las redes de la figura 2.155. Pasando al inciso B, podemos observar que nos sigue pidiendo los mismos valores, V sub 0 y corriente del diodo. Solo que en este caso, como podemos observar, nuestros diodos ya no están apuntando en la misma dirección. Es decir, uno va a estar de forma directa y el otro va a estar de forma inversa, ¿no? Entonces, pasemos primeramente a hacer el dibujo, redibujar nuestro circuito. Tenemos nuestros 15 voltios. Aquí vamos a colocar nuestro primer diodo y aquí colocamos el segundo. Podemos observar es lo mismo, ¿no? Silicio, silicio. Viene a nuestra resistencia de 2.2 kiloohmios, 2.2 kiloohmios, y aquí ya tenemos una fuente de voltaje. Y aquí tenemos nuestra tierra. Como podemos observar en estos momentos, ya nuestro V sub 0 no es solo el valor de la resistencia, sino tenemos de esta fuente más. Entonces pasamos primeramente a poner los signos de nuestras fuentes de voltaje, cómo están dispuestas. Al ser el negativo, lo que nos indica aquí, el negativo va arriba, y acá el positivo, entonces positivo va arriba, ¿no? Sencillo. Pasamos a polarizar nuestros diodos y todos nuestros componentes, más menos y más menos. Como podemos observar, tenemos lo que buscamos, ¿no? Más con más, menos con menos, y cuando están fuentes en serie, más con menos se suman. Si fueran más con más o menos con menos, se restarían. Entonces, ya teniendo este análisis, o habiendo ya polarizado, podemos ya hacer el análisis de cómo se va a comportar nuestro circuito. Primeramente tenemos V sub 0. Nuestro V sub 0 es igual a ¿qué? Es igual al voltaje que va a caer en nuestra resistencia y el voltaje de esta resistencia esta fuente de 5 voltios. Ahora, ¿cómo sabemos cuánto cae en nuestra resistencia? Primeramente vamos a sumar nuestras fuentes. ¿Cómo lo podemos hacer? Al saber que tienen los signos diferentes en los puntos en que se tocan, sabemos que se suman. Anotamos los 15 voltios más 5 voltios. Ojo que esto mejor lo cambio, que no sea V sub 0, que sea V en la resistencia. Para empezar. Y como podemos observar aquí, ¿cuál de los diodos está conectado de forma directa y cuál está de forma inversa? El que se encuentra en la parte superior, es decir, este está conectado de forma directa y el otro de forma inversa. ¿Qué quiere decir que esté conectado de forma inversa? Que no va a permitir pasar el flujo de corriente por esta rama. Eso quiere decir que fácilmente lo que podríamos hacer es eliminar nuestro diodo, cosa que para fines prácticos lo vamos a hacer y nos quedaría un circuito así sencillo como lo hemos estado haciendo. Y el único que nos va a consumir un voltaje es nuestro diodo, que es de 0.7 voltios. Tenemos que nuestro voltaje en la resistencia es de 20 menos 0.7 son 19.3 voltios. Entonces ahora yo quiero hallar el voltaje sub 0. Voltaje sub 0 nos va a dar igual a los 19.3 voltios de nuestra resistencia menos los 5 voltios de nuestra fuente. ¿Por qué lo hago eso? Por la misma polarización que tenemos. Nuestra resistencia podemos observar que por polarización tiene más menos. Empezamos con el más, entonces vemos que su signo va a ser positivo y que la fuente empieza con un menos. Por eso se hace la resta. Eso nos quiere decir que nuestro voltaje sub 0 va a ser de 14.3 voltios positivos. Con ese análisis ya dado, podemos hallar la corriente de nuestro diodo o de nuestro circuito, que puede ser básicamente lo mismo. Es decir, que corriente del diodo nos va a dar igual a el voltaje que cae en nuestra resistencia, que es de 19.3 voltios, sobre la misma resistencia,
2.2 kiloohmios. Colocamos los valores en nuestra calculadora y nos da un valor de 0.00877 amperios. Lo llevamos a miliamperios, cosa que nos da un valor de 8.77 miliamperios.